Gracias, Joaquín. Muchas gracias a todos por la invitación y por la introducción tan detallada. Bueno, a ver, voy a compartir mi pantalla. Ahí estamos. Bueno, como sabemos, el título de la charla de hoy es Desigualdad Económica y Ciencias del Comportamiento. No tengo más nada que agregar acerca de mí y de mi trabajo, así que podemos arrancar con los temas de hoy. Vamos a hablar de la desigualdad, qué es, que es muy a un alto nivel, por decirlo, porque todos los que estamos acá sabemos a qué nos referimos cuando hablamos de desigualdad y en qué ámbitos podemos encontrar desigualdad. Vamos a hablar de preferencias de distribución, que es el tema central del estudio que voy a presentar hoy. Cuál es el impacto de los resultados en las políticas públicas y en el comportamiento humano, y al final vamos a hablar de las limitaciones que tiene el estudio, que son varias para aquellos que quieren o que tienen ganas de seguir estudiando este tema y les gustaría continuarlo, y las conclusiones. Bien, ¿qué es la desigualdad? Cuando hablamos de desigualdad nos imaginamos una situación en la que una persona o un grupo de personas tiene más y otra persona o un grupo de personas tiene menos, por decirlo de alguna manera muy amplia. La desigualdad puede ser monetaria, unas personas o un grupo de personas tienen más dinero que otro, pero también se puede encontrar en otros aspectos, que si bien pueden estar relacionados con el dinero no es el principal agente de esa desigualdad, como por ejemplo oportunidades o obstáculos en un camino, lo que tiene que ver con diferencia cuando hablamos de desigualdad de género, desigualdades en recursos educativos, hay personas o grupos que tienen acceso a mejor educación que otros, y también podemos hablar de desigualdad de salud, cuando un grupo de personas o una persona tiene acceso a recursos que le pueden contribuir a experimentar un estado mejor de salud que otras. Ahí hablamos de desigualdad de salud. Entonces, la desigualdad es una situación en la que un grupo de personas, una persona tiene más que otra, y lo más importante acá, que también es el tema central del estudio, es que se puede encontrar en varios dominios, como el monetario, la educación, la salud, oportunidades, etc. Bien. ¿Por qué es importante estudiar la desigualdad? Porque hay muchos estudios que muestran que la desigualdad tiene un efecto tanto positivo como negativo en el bienestar de las personas, dependiendo del contexto en el que se estudia y el nivel de desigualdad de que hablamos. No vamos a entrar en cuándo es buena y cuándo es mala. El objetivo de las ciencias del comportamiento o de las personas que estudiamos desigualdades de las ciencias del comportamiento no es determinar el nivel óptimo de desigualdad, sino estudiar cuál es el impacto de la desigualdad en el comportamiento y en el bienestar de las personas. Como nuestro objetivo hoy no es determinar, tampoco saber si la desigualdad es algo bueno o algo malo para las personas en general, ¿no? Bien. También es importante estudiar la desigualdad porque tiene impacto en el comportamiento de las personas, como por ejemplo en donaciones, voluntariado, en trabajo en equipo, incluso en cooperación. Hay un artículo que salió hace muy poco que muestra que un nivel bajo de desigualdad o de desigualdad moderado aumenta la cooperación en sociedad. Y también es importante porque da forma a las preferencias redistributivas de las personas, que es de lo que vamos a hablar hoy, o las preferencias en cuanto a políticas impositivas. Y es ahí cuando viene esta parte que nos interesa de cómo afecta o cómo modera, cómo la desigualdad puede moderar las preferencias de las personas en cuanto a políticas públicas. Bien. El estudio del cual voy a hablar hoy es este, que tiene que ver, habla de preferencias de distribución en cuanto a riqueza, salud y educación. Bien, nosotros teníamos una muestra representativa de participantes de Estados Unidos, alrededor de 5.000, y lo que me gustaría aclarar acá es que los resultados que voy a mostrar hoy pertenecen a Estados Unidos, y más adelante podemos charlar acerca de si estos resultados se pueden replicar en otros contextos, pero es bueno tener en mente que esta muestra del estudio viene de participantes de Estados Unidos y los datos fueron tomados en el 2015, que también vamos a hablar de eso más adelante. Bien, teníamos 2 encuestas y 3 dominios. En una de las encuestas se les preguntaba a las personas que estimaran la distribución de estos 3 recursos, riqueza, salud y educación, en Estados Unidos. Y la segunda encuesta era la distribución deseada, o lo que nosotros después llamamos distribución ideal, que ahora les voy a contar bien cuáles fueron las preguntas casi exactas por un tema de traducción que hicimos en el estudio. Y teníamos 3 dominios: riqueza y no ingreso, también vamos a hablar de eso, recursos educativos y buena salud. Bien.
La primera encuesta es la de distribución estimada y una de las preguntas era qué porcentaje de riqueza pertenece a cada grupo de ingreso en Estados Unidos, porque eran todos participantes de Estados Unidos. La segunda pregunta era qué porcentaje, preguntas en el contexto de una encuesta mucho más larga, ¿no? Estas son las preguntas que nos interesan a nosotros y de las cuales vamos a ver los resultados. La segunda pregunta, que tiene que ver con nuestro segundo dominio, era qué porcentaje de recursos educativos pertenece a cada grupo de ingreso. Y la última, qué porcentaje de personas en cada grupo de ingreso tiene buena salud. Y estos serán los grupos de ingresos que usamos. Un 20% más pobre hasta un 20% más rico y los tres grupos en el medio. ¿Cuál es la gran diferencia después vamos a volver sobre esto cuando al final, una de las grandes limitaciones de este estudio es que las dos primeras preguntas hablan de porcentaje de recursos y la última habla de porcentaje de personas que tienen buena salud, porque es muy difícil saber cuando hablamos de qué porcentaje de buena salud, es muy difícil materializarlo eso, a qué nos referimos cuando hablamos de porcentaje de buena salud. Por eso utilizamos porcentaje de personas que tienen buena salud en cada grupo de ingreso. De ahora en adelante yo voy a hablar de riqueza, salud y educación como si salud fuera un recurso más para no tener que volver a hablar de personas pero ya sabemos que cuando hablamos de salud, hablamos de personas, porcentaje de personas que tienen buena salud en cada grupo de ingreso. Bien. La segunda encuesta hablaba de la distribución ideal o esa distribución deseada. Una de las preguntas era cómo distribuiría la riqueza en estos 5 grupos de ingreso, cómo distribuiría los recursos educativos en estos grupos de ingreso, y qué porcentaje de personas en cada grupo de ingreso debería tener buena salud. Utilizamos los mismos grupos, del 20% más pobre al 20% más rico y los 3 grupos del medio. Y la gran diferencia de esta pregunta con la pregunta acerca de las distribuciones estimadas era que antes de hacerles estas preguntas les decíamos que imaginen que se estaban uniendo a un nuevo país y que su lugar en la distribución del ingreso iba a ser determinado al azar. ¿Qué significa esto? Las personas, cuando realizaban la pregunta de distribución estimada, a ellos no se les hacía ninguna salvedad, no se les pedía que imaginaran nada, entonces ellos consideraban el lugar que ellos creían, que también podemos hablar de esto después, que ellos tenían en mente el lugar que ellos creían que ocupaban en esta distribución del ingreso, en estos grupos de ingresos. Acá nosotros les decimos, se están uniendo a un país y la distribución del ingreso, el lugar en la distribución del ingreso va a ser determinado al azar. Es decir, que antes de responder estas preguntas, antes de responder cuál es el nivel de riqueza ideal para cada grupo de ingreso, las personas o los participantes en este caso no sabían si ellos iban a estar en el 20% más pobre, en el 20% más rico o en alguno de los grupos del medio. Y este es el aspecto más importante del estudio, porque la diferencia en la que preguntamos la distribución estimada y la distribución ideal es clave para entender o interpretar de alguna manera los resultados que obtuvimos. Bien, acá tenemos resultados de los datos crudos, digamos, y ahora vamos a ver resultados comparados con herramientas estadísticas. Y acá nosotros tenemos, por ejemplo, la riqueza estimada, educación estimada y salud estimada. Recordemos que salud estimada era el porcentaje de personas con buena salud en cada grupo de ingreso. Y tenemos el 20%, el porcentaje que las personas asignaron al 20% más rico, el 20% más pobre en los colores más claros y los grupos del medio. Y acá vemos que las personas estiman que la distribución de riqueza es más desigual que de salud y educación, pero a su vez estiman una desigualdad grande entre la distribución de educación y la distribución de salud. La distribución más igualitaria para ellos es la de salud y la distribución más desigual en este caso sería la distribución de riqueza. Esto es estimado, esto es lo que ellos, cómo piensan, cómo perciben que la distribución de estos 3 recursos era en Estados Unidos en el momento de la encuesta. Bien, y acá tenemos los resultados ideales. Como vemos ya hay un gran cambio porque vemos que, por ejemplo, la distribución de educación ideal y la distribución de salud ideal son prácticamente iguales entre ellas, pero a su vez vemos una distribución de riqueza que es mucho más desigual que la distribución de educación ideal y de salud ideal. Si bien la distribución de riqueza ideal es más igualitaria que la distribución de riqueza estimada, es decir, que las personas prefieren en lo ideal o en lo deseado más igualdad en riqueza, hay todavía cierta desigualdad en la riqueza. Bien, si vamos a los números, los participantes asignaron un 38% de riqueza al 20% más rico y un 10% al 20% más pobre.
un 23% de recursos educativos al 20% más rico y un 17% al 20% más pobre. 22% de personas con buena salud estaban en el 20% más rico y 17% de personas con buena salud estaban en el 20% más pobre. Entonces, como vemos, en lo ideal, las personas, la distribución ideal de riqueza es la más desigual y las personas prefieren distribuciones de educación y salud que son casi perfectamente iguales y además iguales entre sí, o sea, perfectamente iguales entre los diferentes grupos de ingreso y además perfectamente casi iguales entre educación y salud. Bien, para comprobar estos patrones que eran medias de promedios de cada grupo según los participantes, utilizamos 3 métodos estadísticos, o 3 métodos y los comparamos estadísticamente. Uno es el índice de Gini. Lo que hicimos es calcular el índice de Gini por cada distribución y por cada recurso, que es una medida de desigualdad que mide que va entre 0 y 1, 0 indicaría perfecta igualdad y 1 indicaría perfecta desigualdad. Cuanto más alto el índice, más desigualdad. El segundo método era el porcentaje de cada recurso, riqueza, educación y salud asignados al 20% más rico, y el tercero era el porcentaje de riqueza, educación y salud asignados al 20% más pobre. Uno diría, bueno, ¿podemos encontrar cosas similares en los 3? Sí, podríamos haber usado un solo método. La idea era utilizar un método promedio como el índice de Gini y ver los extremos, que es donde la desigualdad se ve más claramente. Bien. Recordemos que tenemos 2 encuestas, 3 recursos. El índice de Gini en las encuestas estimadas comprueba lo que ya vimos. La distribución de riqueza estimada era más desigual que la distribución de educación y salud estimada. Es decir, los participantes creían que la distribución de riqueza en Estados Unidos era más desigual que la de salud y educación. Pero a su vez creían que la distribución de educación era más desigual que la distribución de salud. Y en cuanto al ideal, querían que la riqueza tuviera una distribución en los diferentes niveles de ingreso más desigual que la salud y educación, y que la salud y la educación estuvieran casi perfectamente igualmente distribuidas en los diferentes grupos de ingreso. En cuanto al 20% más rico, las personas estimaron que el 50% de la riqueza, la mitad de la riqueza de todo el país estaba concentrada en el 20% más rico, lo que sabemos es poco. El 30% de recursos educativos para el 20% más rico y el 24% de personas sanas estaba en el 20% más rico. Y en cuanto al ideal, tenemos 38 para la riqueza. Ahí vemos que la distribución ideal de riqueza es más igualitaria que la distribución estimada, pero igualmente sigue siendo desigual, 23 de educación y 23 de salud, lo que muestra, al igual que el índice de Gini, que las distribuciones de salud y educación ideales eran iguales, estadísticamente iguales. Y después tenemos en el 20% más pobre, que podemos también comprobar los resultados, el 6% de las personas, o sea, los estadounidenses estimaban que en ese momento solamente el 6% de la riqueza iba del 20% más pobre, 50 en el 20% más rico y 6 en el 20% más pobre, y el resto distribuido en nosotros 3, 12 para educación, 14 para salud, y en lo ideal tenemos 10 para riqueza, 18 para educación y 17 para salud. La conclusión acá es que a través de los 3 métodos vemos lo mismo, y ahí se ve trabado. La conclusión principal del estudio es que las personas aceptan más desigualdad en riqueza que en salud y educación. Después podemos charlar por qué se puede dar esto y qué hacemos con esto también, ¿no? Porque lo importante de estos estudios es, bueno, nosotros encontramos esto y ahora cómo lo podemos utilizar, que también lo vamos a charlar. Y el otro gran hallazgo es que las personas desean distribuciones de educación y salud que son casi perfectamente iguales. Bien, potenciales explicaciones. Acá debo decir que nosotros no testeamos mecanismos psicológicos, discutimos mecanismos psicológicos, que son los que vamos a charlar ahora, pero el estudio fue más descriptivo, por decirlo. Una razón puede ser las creencias optimísticas sobre movilidad social ascendente que tienen las personas de Estados Unidos. Hay varios estudios que muestran
que los estadounidenses creen que la movilidad social ascendente es fácil. Entonces, si bien, y esta es la característica principal del estudio, cuando hablamos de las distribuciones deseadas o ideales, las personas no sabían en qué lugar de la distribución del ingreso iban a estar, porque eso iba a estar determinado al azar. Quizás, probablemente, el hecho de que sus distribuciones ideales, por ejemplo, de riqueza, sea más igualitaria que la distribución estimada, pero igualmente no perfectamente igualitaria, puede estar relacionado con esta creencia de movilidad social ascendente. Si yo al azar estoy en el 20% más rico, probablemente me pueda mover hacia arriba con facilidad, entonces igualmente voy a aceptar y voy a estar cómodo con una distribución de riqueza desigual. La otra razón es que pareciera más justo asignar más a los que más tienen, por una cuestión de meritocracia y de lo que conocemos como el sueño americano, que es muy, muy popular en Estados Unidos. Entonces asigno más riqueza a los que más tienen, porque lograron estar en ese 20% más alto o 80% más alto, o no 80% más alto, o sea, el 20%, en el 40% más alto, porque lograron estar ahí con esfuerzo. Entonces los premio y eso me genera una distribución de riqueza desigual. Y en cuanto a los otros dos recursos, por una cuestión de igualdad de oportunidades, que también es muy popular en Estados Unidos. Asignar, prefiero que la distribución de educación y de salud sea igualitaria, porque el esfuerzo no está tan relacionado con el logro o la acumulación de esos dos recursos, como si en la acumulación de riqueza. Entonces, las personas quizás se sentían más cómodas al tener distribuciones de salud y educación más igualitarias, porque también son herramientas para poder crear en el futuro más riqueza y por ende una distribución de riqueza más igualitaria. Bien. Ahora, como les había comentado al principio, los que estudiamos, o varios de los que estudiamos las ciencias del comportamiento, no tenemos como objetivo determinar cuál es el nivel de desigualdad óptimo, sino ver cuál es el impacto de estos resultados en el diseño de las políticas públicas, cómo podemos utilizar estos resultados para crear políticas que tengan más apoyo en la sociedad y que por lo tanto las personas hagan más caso, por decirlo, a esas políticas. Y por otro lado, cuál es el impacto que tienen estas preferencias en el comportamiento de las personas. En cuanto a las políticas públicas, lo que nosotros proponemos es un método alternativo para diseñar estas políticas públicas, estas políticas redistributivas, al utilizar esa clave que les comenté de evaluar, no sé evaluar la palabra, pero conocer las preferencias de las personas, diciéndoles que su lugar en la distribución del ingreso va a estar determinado al azar. Luego, creemos que conocer las preferencias distributivas de otros recursos, además de riqueza, es importante, porque la mayoría de los estudios se focalizan en riqueza y en ingreso, y es importante, debido a los resultados diferentes que vimos entre riqueza, salud y educación, estudiar otros recursos para no generalizar las preferencias de las personas en cuanto a la distribución de riqueza o la distribución del ingreso, porque si nosotros generalizáramos y dijéramos, bueno, entonces las preferencias redistributivas de las personas van a ser en todos los recursos iguales que a la de riqueza, creeríamos que las personas aceptarían cierta desigualdad en salud y en educación, cuando en realidad vimos que el caso es el opuesto. Y por último, también proponemos clasificar a los recursos en diferentes aspectos, y por ejemplo, uno es el nivel de responsabilidad personal. Creemos que cuando el nivel de responsabilidad personal es más bajo, por ejemplo, el acceso a un aire limpio, a una ciudad ordenada, tiene un nivel de responsabilidad bajo, entonces quizás las personas prefieren más igualdad o menos desigualdad cuando el nivel de responsabilidad personal es menor. En cuanto al comportamiento, hay muchos estudios que hablan, que demuestran que a mayor desigualdad, menor bienestar. Entonces una pregunta que nosotros tuvimos acá es si nosotros sabemos por estudios previos que cuanto más desigualdad, menor bienestar. Las personas que viven en un ambiente, en un contexto desigual, son menos felices, por así decirlo. La pregunta que tenemos es: ¿qué pasa a aquellas personas que viven en un contexto donde la educación y la salud están distribuidas de manera desigual? ¿El efecto en el bienestar va a ser incluso más grande? Porque si las personas
que viven en un contexto desigual, hablando del ingreso o recursos monetarios, tienen menos bienestar, y la desigualdad del ingreso de la riqueza es algo que las personas de alguna manera aceptan o toleran, ¿qué va a pasar cuando recursos que las personas prefieren que estén igualmente distribuidos son desiguales? ¿El efecto en el bienestar va a ser más grande? No sabemos, son preguntas que nos planteamos y que invitamos a investigadores a investigar. El segundo efecto que puede haber en el comportamiento es el comportamiento prosocial frente a la desigualdad de salud y educación, sabiendo que las personas prefieren una distribución de salud y educación prácticamente igualitaria. Podemos promover el comportamiento prosocial frente a esta desigualdad, podemos animar a las personas a que donen más o participen en actividades de voluntariado si les informamos y les decimos que la salud y la educación están iba a decir mal distribuidas, pero tampoco es la palabra, están distribuidas desigualmente. Y el tercero es en cuanto también a las políticas públicas, que tiene que ver con si nosotros les informamos a las personas para qué se va a utilizar ese ingreso, o no ese ingreso, sino como su contribución a los impuestos, por ejemplo, si nosotros les decimos se va a utilizar para salud y educación y las personas prefieren que esos recursos estén igualmente distribuidos, creemos que el informarle a las personas sobre no sobre sus preferencias, sino sobre el destino de los recursos va a aumentar el apoyo en políticas de determinados recursos. Bien. En cuanto a las limitaciones, como les comentaba al principio, una, y creo que es la más importante, porque utilizando diferentes preguntas podríamos tener diferentes resultados, es qué significa buena salud. En términos de políticas públicas, buena salud puede tener diferentes significados, como por ejemplo cantidad de hospitales, cantidad de médicos por persona, que contribuyen a la buena salud de las personas, que por ahí quizás no está capturado en ese porcentaje de personas con buena salud en cada grupo de ingresos que nosotros intentamos capturar de los participantes. Luego, futuras investigaciones, mecanismos psicológicos, por qué las personas prefieren una distribución sobre otra, y por qué hay variación de recursos. También podríamos hablar de contabilidad mental, por ejemplo, si hablamos más si queremos acercarnos a heurísticas y sesgos. La educación y la salud es algo que se puede ver quizás como más tangible que el dinero, y es algo también más necesario. Entonces, ¿cuál es el proceso psicológico que hicieron las personas para elegir una y otra distribución? Es algo que nosotros no evaluamos, empíricamente al menos. Y luego sí puede haber resultados diferentes si hacemos la encuesta hoy, por ejemplo, porque yo les comenté que los datos fueron tomados en el 2015 y pasaron varias cosas, no solamente el tiempo per se, sino también hubo una pandemia en el medio que exacerbó las desigualdades en muchos aspectos en todo el mundo. Entonces, una de las grandes incógnitas, y quizás con el diario del lunes limitación de este estudio, es si estos resultados pueden replicarse hoy en día, dado que estamos hablando son datos de hace varios años con una pandemia importante en el medio. Entonces, para concluir, ¿cuáles son los hallazgos principales del estudio? Es que las personas aceptan más desigualdad en riqueza que en salud y educación cuando hablamos de lo ideal, porque en realidad lo que a nosotros nos interesa, hay dos cosas que nos interesaban. Una, ¿cuál era la diferencia entre lo estimado y lo ideal? Y lo que vimos es que las personas prefieren distribuciones en los tres recursos más iguales que los que ellos estimaban, o sea que es decir que ellos no estaban conformes con el nivel de desigualdad en ninguno de los tres recursos actual, real, en Estados Unidos. Y luego, ¿cuál era la comparación de los tres recursos en las distribuciones ideales? Y lo que encontramos es que las personas aceptaban más desigualdad en riqueza que en salud y educación. Y luego, el otro resultado importante es que las personas desean distribuciones de educación que son casi perfectamente iguales, no solamente entre sí, sino que, es decir, que desean la misma distribución tanto en salud como educación, sino que su distribución ideal era igualitaria en educación en los cinco grupos de ingreso. En los dos recursos era igualitaria
en la distribución igualitaria, me sale en la distribución del ingreso. Entonces, estos son los resultados en celeste, los resultados principales, y después lo que nosotros proponemos a través de estos resultados es que se utilice esta parte de el lugar en la distribución del ingreso iba a estar determinado al azar como un método alternativo para conocer las preferencias redistributivas de las personas y como una herramienta para diseñar políticas públicas con más soporte en la sociedad. Y eso es todo, por ahora. Bueno, muchísimas gracias, Lucía, por la presentación. Felicitaciones por el paper, está buenísimo. Es un paper que además es coautoriado con un referente, digamos, de la ciencia del comportamiento como Dan Ariely, pero que además, bueno, nada, me parece que se toca con un sesgo, una idea, digamos, de mental accounting, ¿no? Esta idea de contabilidad mental, de que hay, o sea, no nos molesta la desigualdad, o a ellos no les molesta la desigualdad en la riqueza, pero sí les molesta la desigualdad en educación o en salud. Así que bueno, nada, felicitaciones por el trabajo. Como les anticipaba en la apertura, digamos, de este encuentro, vamos a hacer, va a haber preguntas del público en unos minutos nada más, pero antes vamos a realizar una especie de como conversación informal con nuestros dos invitados, que como les contaba antes son Leonardo Gasparini y Pablo Mira. Voy a presentarlo formalmente. Leonardo es fundador y director del Centro de Estudios Distributivos, Laborales y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata. Es doctor en Economía de la Universidad de Princeton. Actualmente es profesor de grado y posgrado también en la UNLP e investigador del CONICET. Investiga sobre temas distributivos y sociales y ha escrito numerosas publicaciones académicas de primer nivel mundial, y recientemente también ha publicado un libro de divulgación muy recomendable si les interesan estos temas, llamado Desiguales, una guía para pensar la desigualdad económica. Hola Leo, ¿cómo estás? Hola, bueno, ahí va. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por estar acá. Nuestro segundo invitado es Pablo Mira, un amigo de la casa, es magíster en Economía de la Universidad de Buenos Aires, investigador en el Instituto Interdisciplinario de Economía Política de la UBA y profesor en la Facultad de Ciencias Económicas de dicha universidad. Ha trabajado en la gestión pública, así como también en el sector privado, y cuenta con una extensa experiencia en la comunicación y divulgación de las ciencias económicas, incluyendo su programa de radio, muy recomendable también, un fanático aquí, llamado Dos tipos de cambio, y también ha publicado recientemente un libro llamado Homo Falsus, el pequeño engaño de la economía. Pablo, creo que sos el único que no es platense, pero creo que sos el único que no es del Lobo, ¿no? De los que estamos acá, o más Sí, o menos. de los 50, sí, exacto, el único. Soy independiente, así que estamos, digamos, a mi edad imaginarás que soy uno de los pocos que recuerda viejas glorias. Bueno, gracias por la invitación. El subtítulo de Homo Falsus es el discreto engaño de la economía. El discreto Haciendo engaño. referencia no a es un pequeño, viejo porque no es título. pequeño, es discreto, pero no es pequeño. Tenés Discreto, razón. y hace referencia a una obra, a una película famosa. Correcto, perdón por el No, por favor. lapsus. Bueno, quisiera comenzar esta conversación, esta discusión, como volviendo a resaltar algo que es obvio, ¿no? del trabajo presentado por Lucía, que ella lo resaltó y lo marcó, que es que no está basado, o sea, está basado en los Estados Unidos y no está basado en la Argentina, donde tenemos características sociales, culturales y económicas y políticas también muy distintas a los Estados Unidos, ¿no? Sin embargo, por otro lado, y como para hacer el argumento, digamos, de balancear esta discusión, en que no todo por ser de otro país no puede, o no es informativo para lo que ocurre acá, digamos, en la literatura de la neurociencia, de la ciencia del comportamiento, uno ve que esta como aversión a la desigualdad está en todos lados, ¿no? Y es más, es como que al percibir desigualdad, los estudios neurocientíficos muestran que eso se representa en áreas muy primarias del cerebro, con el estriado ventral, lo cual nos sugiere que podría estar en todos los humanos, ¿no? Por eso quería empezar preguntándole a Lucía una pregunta que es difícil, ¿no? Una pregunta que es,
¿Hasta qué, porque es molesta, ¿no? También hasta ese punto. ¿Hasta qué punto crees que lo que presentaste podría llegar a aplicar a otras regiones del mundo? Y no sé si tenés algún insight, algún trabajo que nos puedas contar donde hayas mirado por ahí datos de distintos países, o cómo, digamos, cómo ves el problema esto de llevarlo de Estados Unidos a entender lo que pasa en otras regiones. Muy buena pregunta, muy interesante. La verdad es que yo creo que el hecho de que la pregunta que nosotros utilizamos hablamos de la distribución ideal o la distribución deseada, ¿no? Como cuáles son las preferencias de las personas en cuanto a la distribución del ingreso en su país, o de estos recursos en su país, y creo que utilizar esta parte de que el lugar en la distribución del ingreso en el que uno va a estar sea determinado al azar, que haya ceguera en cuanto a eso, puede traer resultados similares en cualquier lugar del mundo, y eso también es algo que nosotros nos planteamos cuando diseñamos la encuesta, que es un aspecto que puede ser trasladado a diferentes países, porque a nadie, el hecho de no saber en qué lugar uno va a estar en la distribución del ingreso puede tener el mismo efecto en cualquier persona, independientemente de dónde viva. Entonces, yo creería, mi hipótesis personal es que los resultados van a ser similares, menos tolerancia que la estimada en los 3 recursos y cierta tolerancia o aceptación de desigualdad en la riqueza, quizás no tanto en los países donde no hay desigualdad de por sí, porque otra de mis hipótesis personales es que eso tiene que ver también con mi tesis de maestría, en el que Joaco habíamos charlado en algún momento, que yo siento que las personas se acostumbran a la estructura o el contexto macroeconómico en el que viven. Entonces quizás personas que no tienen experiencia con desigualdad, que no saben, porque no tienen la experiencia de cómo manejarse con desigualdad y cómo es el impacto de la desigualdad en la persona y en sus día a día, quizás tengamos resultados diferentes. ¿En qué dirección? No sé. Y en cuanto a otros estudios, en un estudio hemos estudiado cuál era el comportamiento prosocial de personas ricas, porque también hay un tema cuando hablamos de desigualdad, los ricos y los pobres les afecta la desigualdad de manera diferente, precisamente. Entonces lo que evaluamos, teníamos una muestra de 140 países, y lo que evaluamos era cómo era el comportamiento prosocial de las personas que vivían en contextos más iguales o en contextos más desiguales. El hecho de que tengamos muchos países nos ayudaba a explotar esta diferencia de desigualdad a nivel país, y lo que encontramos fue que personas ricas, por decirlo, con mayores ingresos, que vivían en contextos desiguales, eran más prosociales, por decirlo, o donaban más o hacían más actividades de voluntariado que aquellas personas de mayores ingresos que vivían en contextos más iguales. No evaluamos preferencias, no sabemos cuál es la preferencia en la distribución. El valor agregado que yo veo de ese estudio es que los resultados se sostienen incluso teniendo en cuenta las diferencias en cada país, desde el nivel de desigualdad hasta las diferencias culturales, políticas o ambientales de cada país. Pero es verdad que hace falta mucho de estos estudios más de preferencias en diferentes culturas, en diferentes países, claro. Bueno, muchas gracias. Leonardo, te quería preguntar sobre algo que te preguntaron justamente en una nota, y hablaba sobre, como para traer un poco el debate hacia América Latina y hacia Argentina, y algo muy interesante que decías es que hay como un exceso de desigualdad, o algo en la literatura se conoce como un exceso de desigualdad en Latinoamérica, ¿no? Es una región excesivamente desigual. Quería preguntar como 2 cosas. Uno, por un lado, si se sabe cuál es el origen, digamos, histórico que tiene, o cualquier tipo de, digamos, origen en el sentido amplio de la palabra, que tiene esa desigualdad. Y segundo, ¿qué desafíos particulares por ahí se ven a la hora de querer, digamos, combatir la desigualdad negativa, digamos, de ese continente, y en Argentina en particular? Bueno, preguntas fáciles. Te maté, perdón. Tienen otra hora. A ver,
Bueno, lo primero para decir es que efectivamente, según nuestros registros, los niveles de desigualdad de América Latina son altos, quizás no sean los más altos del mundo, quizás está África al sur del Sahara con niveles de desigualdad un poco más altos que los nuestros, pero claramente los países de América Latina tienen niveles de desigualdad muy altos y muy altos comparados con o controlando por sus niveles de desarrollo. Uno toma Argentina, pero el resto de los países de América Latina y uno ve que tienen niveles de desigualdad más altos que lo que uno podría prever considerando su nivel de desarrollo, y a eso llamamos exceso de desigualdad, que creo que es la palabra que usaste vos. De manera que hay bastante evidencia efectivamente sobre donde te paraste para hacer la pregunta, que la pregunta es bastante difícil y es por qué tenemos esos niveles de exceso de desigualdad. Eh, a ver, uno podría, tratando un poco de esquivar la respuesta, mencionar los factores más directos que están vinculados con esos niveles de desigualdad y mencionar y decir que América Latina tiene niveles de brechas educativas muy grandes, producto de toda una educación que no alcanza a expandirse a los factores más vulnerables, y diferencias de calidad muy fuertes, particularmente los sectores otra vez más vulnerables, y mencionar la desigualdad alta en la distribución de la tierra, la debilidad en los mercados de crédito, la inestabilidad macroeconómica, la corrupción y los privilegios extendidos, la falta de progresividad en el sistema tributario, el gasto social más ineficiente y poco focalizado comparando con otras regiones, en fin, un montón de factores que son los que están detrás de esa desigualdad alta. Pero obviamente que la pregunta enseguida va a ser, bueno, pero ¿qué es lo que determina todos esos factores? Y ahí es como muy difícil responder eso, ¿no? Entonces, o sea, hay gente que apela a la historia y dice, bueno, todos esos factores vienen de la época de la colonia, de cuando se generaron sociedades más jerárquicas y polarizadas, y algunos dicen, no, es un fenómeno un poco más reciente, tiene que ver con, no sé, la integración de las economías latinoamericanas a algún agroexportador de fines del siglo XIX, en fin, es un debate abierto y súper largo, así que no hay una respuesta fácil y única. Buenísimo, muchas gracias. No, era una pregunta muy difícil, pero yo salí de tu respuesta entendiendo un poquito más, apreciando la dificultad de la pregunta y también llevándome a algunos de esos factores. Me parece pensarlo de esa manera nos hace también entrar digamos, no caer en opiniones y caer en datos, ¿no? O sea, qué es lo que nos dice, qué es lo que... así que muchas gracias. Pablo, yo te quería preguntar sobre lo siguiente. En tu libro vos hablás sobre, lo cité mal el libro, pero el tema es la mentira, ¿no? O sea, y en el sentido, la mentira me parece que es un constructo que es súper útil, porque realmente es importante, digamos, mentir en el sentido de crearnos historias, engaños, incluso autoengaños para que, no sé, la economía funcione, ¿no? Y yo lo pienso también en algo que estoy estudiando en este momento, que es cómo los científicos comunicamos nuestra incertidumbre sobre lo que sabemos, ¿no? Porque tenemos un problema. Por un lado, si queremos convencer a la gente de que tenga conductas basadas en ciencia, vacunarse, reciclar, o sea, hacer cosas que, digamos, nos hagan bien tenemos que, digamos, ser fuertes, tenemos que distorsionar nuestra incertidumbre para tratar de convencer a los otros. Si nosotros comunicamos muy transparentemente nuestra incertidumbre de que no se sabe absolutamente nada, muy difícil que la gente adopte esas posturas. Pero por el otro lado, muy razonablemente nos pueden acusar de mentirosos, de que estamos engañando a la gente. Yo, digamos, ¿hasta qué punto te quería preguntar que es legítimo que existan estas distorsiones, pero en la comunicación de lo que vos sabes, ¿no? De las ciencias económicas, ¿no? O sea, para vos, o sea, hace falta estudiar mejor cómo la gente, digamos, de esto que decía Lucía, cómo la gente percibe estas políticas redistributivas y cómo pueden estar afectadas por factores psicológicos. ¿Cómo lo ves este tema? Bueno, yo creo que en parte ahí hay un tema de
de dualidad, digamos, en la interpretación de lo que es verdad y lo que es mentira. Bueno, en Homo Falso nosotros un poco jugamos con la mentira y la verdad como si supiéramos cuál es cuál. No es obvio en muchas circunstancias, y además nos interesa más las interacciones de verdades, mentiras, narrativas, historias entre privados. Digamos. Acá nos interesa más la cuestión de la política pública, la distribución de ingresos, son fenómenos más agregados, y creo que en ese sentido son diferentes. Hay un punto que me gustaría enfatizar, que es que, digamos, a nivel, si querés, científico, académico, en general la mayoría, digamos, de las afirmaciones son verdades probabilísticas. No son ni muy verdad ni muy mentira, digamos, y acá es donde la interacción entre quienes no son académicos y la verdad académica entra un poco en colisión, ¿no? Porque, digamos, tenés algunos aspectos que creo que complejizan esta interacción, que es, digamos, el primero son los sesgos, digamos, para calcular las probabilidades, algo que hace 50 años venimos estudiando, y nos queda muy claro que a la gente, digamos, le cuesta muchísimo, digamos, estimar, digamos, una probabilidad determinada numéricamente y actuar en consecuencia. La segunda es el problema de la interpretación de esta verdad probabilística, ¿no? Cuando alguien te dice, hay un 30% de probabilidad de que llueva, digamos, está muy bien, pero yo quiero saber si llevo paraguas o no llevo paraguas, y qué significa que con un cierto grado de confiabilidad estoy o no estoy embarazada, digamos, la verdad que no, mucho de esa confiabilidad no sé si me está ayudando, y además me vacuné y tenía un 90% de efectividad a la vacuna y me agarré COVID, o sea, digamos, ahí hay una mezcla entre interpretar qué significa 90% de probabilidad y qué significa el hecho de que 90 sea un número alto y no 100%, y ese tipo de cosas. Hay un tercer aspecto que creo yo está relacionado más con las cuestiones de distribución del ingreso, que tiene que ver con el problema de la muestra, digamos, la muestra personal versus la muestra, digamos, de un estudio académico, que, digamos, la probabilidad de que coincidan es probablemente cero, digamos, con lo cual, digamos, siempre estamos en la muestra equivocada, y es muy difícil que lo que conozcamos a nivel personal se iguale con, digamos, los estudios analíticos propiamente dichos. Ahora, digamos, ¿cómo solucionamos todas estas diferencias de percepción entre lo académico y lo privado? Y yo diría que, digamos, hay una de las cosas que siempre discutimos con mi compañero de programa, Gerardo, que le gusta la estadística. Tendríamos que tener estadística en la primaria, ¿no? Digamos, me parece que en vez de resolver teoremas, en vez de hacer trigonometría, digamos, o resolver problemas que después de regla de 3 simple, que después lo vamos a resolver de otra manera, digamos, me parece bastante más útil que los niños y niñas empiecen a entender que el mundo es probabilístico, y que eso nos va a hacer más tolerantes y nos va a hacer más simple entender qué significa la verdad y qué significa la mentira en estas cuestiones. Ahí, la verdad que al final el rol de la matemática en la primaria termina generando una grieta entre los que terminan odiando la matemática porque no les sale, que yo no les gusta, y terminan pensando que son todos cuadrados, y los que la aman y terminan diciendo, bueno, acá tiene que haber una solución exacta. Entonces nunca estamos en la realidad, ¿cierto? Que anda por el medio de esas dos. Por supuesto, los medios también poco se abusan de esta situación, y por su propia característica, una noticia es aquello que no es probabilístico. Es decir, es aquello que es una verdad, digamos, o una mentira más allá de toda duda, y eso genera un sesgo constante para la sociedad para entender lo que los científicos quieren decir, y por supuesto que los científicos cada vez que van a algún programa son aburridísimos porque terminan diciendo cosas, digamos, que son 60-70% de posibilidades, y que es algo que nadie quiere escuchar, y mucho menos el conductor del programa. Y por supuesto la política también tiene lo suyo. Recordemos que, digamos, en general se usan muchas estadísticas en la política, pero, digamos, en general la forma en que se usan esas estadísticas, digamos, son muy difíciles de discernir entre la verdad y la mentira para la mayoría de los que escuchan. Ahí Joaquín sabe más que yo de estas cosas, así que le dejo las recomendaciones. Y finalmente los científicos sociales, que también replican esa grieta, me parece, de la primaria, ¿no? Que decíamos. Están aquellos que odian las estadísticas y dicen, bueno, esos son solamente números, atrás hay gente, hay historia, cada persona es un mundo, etcétera, etcétera. Que, bueno, digamos, la verdad que es dudoso como técnica de investigación científica. Y por el otro lado, aquellos como los economistas, algunos economistas que creen que, digamos, si algo surgió de un modelo analítico, entonces es la pura verdad, digamos. Y entonces ahí en el medio creo que nos estamos enfocando en cuanto a
a los extremos. Y una última consideración que creo que sería muy válida y que está muy a la vuelta de la esquina, es muy simple, es cuando presentamos estadísticas, dado que la verdad es estadística, digamos, además, y que la propia estadística, a su vez, tiene rangos de probabilidad, digamos, yo sugeriría que se presenten los números con ese más menos de probabilidad de que sean ciertos o no, para que su interpretación sea más clara. No tenemos 7,1% de desempleo, sino 7,1 más menos algo, digamos. Y ese más menos es importante para interpretar. Buenísimo. Muchísimas gracias, Pablo. No, sí, yo estoy de acuerdo que la falta, digamos, estoy, digamos, oscilando, y hay un comentario muy lindo de Guadalupe Nogués en el chat sobre cómo digamos, hay diferencias culturales, regionales muy interesantes en cómo se comunica la incertidumbre. Hay también diferencias de género en cómo se comunica la incertidumbre. Los varones solemos ser muchísimo más categóricos y distorsionar más, somos peores comunicando la incertidumbre que las mujeres. Y así hay un montón de, digamos, de hecho hay gente que argumenta que parte, digamos, de la desigualdad de género proviene de esa, para mí no es tan así, pero podría estar, digamos, podría ser uno de los factores que podrían llegar a vincularlos con esa desigualdad también, que es otro tema que estamos charlando hoy. Pero yo creo que en este momento, siendo ya casi las 11, quisiera abrir digamos, la posibilidad de que desde el público, si quieren hacer alguna pregunta a Lucía sobre la charla, o a Leonardo o a Pablo sobre los temas que estuvimos charlando, sobre desigualdad económica, si tienen ganas de levantar la mano con la herramienta de Zoom y hacer una pregunta, es un buen momento para hacerlo. Muy bien. Guille, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Joaco, ¿se escucha? Se escucha, sí. Bueno, bárbaro. Bueno, gracias. Sí, yo tengo una pregunta para Lucía. Me pareció buenísima la charla y súper interesante todo lo que contaste. Y no, la pregunta que tenía es la siguiente. Es muy concreta y medio tonta quizás, pero dado que la conclusión es que las personas aceptan más la desigualdad en riqueza, me preguntaba cómo era, se me pasó muy rápido cómo era la forma de preguntarlo en la encuesta, porque me imaginé que si uno le pide a las personas que distribuyan riqueza en 5 niveles de ingresos, a lo mejor eso sesga hacia la desigualdad la respuesta, por el hecho de que uno ya le está pidiendo distribuir en 5 categorías de ingresos. Por ejemplo, me imagino si alguien piensa que lo deseable es que no haya desigualdad, pero uno ya le está preguntando, está poniendo categorías entre los 5 más ricos, 5 más pobres, si eso no puede sesgar hacia respuestas más desiguales. Hola. Sí, muy buena pregunta. En realidad, mi primera respuesta es no sé, porque por eso en el artículo, en la parte de discusión, tenemos una parte en la que sugerimos que este estudio se replique con diferentes preguntas, porque si utilizamos otro mecanismo, quizás la distribución ideal o incluso la distribución estimada puede ser diferente. Antes y esto quizás ayuda un poco a responder la pregunta del sesgo, antes de estas preguntas nosotros les dimos una tarea de práctica que era acerca de la distribución del café. Y les mostramos diferentes imágenes que tenían los mismos grupos de ingresos, con el 20% más rico, el 20% más pobre, y los grupos del medio, y les mostrábamos en qué casos la distribución era igualitaria, no igualitaria, o sea, 0-1, digamos, o sea, perfectamente igualitaria, perfectamente desigual, y diferentes casos, y les hablábamos de algo que no tenía que ver ni con salud, ni educación, ni riqueza en este caso. La verdad que no sé si cambiando la pregunta o cambiando los grupos de ingresos o la forma en la que presentamos los grupos de ingresos podríamos llegar a diferentes resultados. Puede ser. Sí, no, me llamó la atención porque justo es como salud y educación son temas ortogonales o pueden ser diferentes a la distribución de ingresos, mientras que justo la pregunta sobre distribución de riqueza es en la misma dirección que las categorías que vos le ponés, pero bueno.
Está bien. Sí, puede ser. Gracias. Muchas gracias, A vos. Guille y Lu. Fer, ¿vos tenés una pregunta? Sí, Joaquín, ¿cómo estás? Lucía, bueno, muy interesante el trabajo, felicitaciones. Y mi pregunta era sobre el tema de la distribución real de ingresos en Estados Unidos y las diferencias con la distribución estimada. Creo que vos lo enviaste, lo mencionaste, yo no leí el paper, pero entiendo que las distribuciones estimadas son muy lejanas a la distribución real, o sea que las distribuciones reales son más desiguales a las que la gente estima y mucho más desiguales a lo que la gente tiene como ideal. ¿Qué efecto crees que, por ahí lo estudiaron ya o no, pero si lo hicieron o no lo hicieron, cuál es tu opinión de cómo influye el conocimiento sobre la distribución real sobre luego las preferencias, digamos, y el feedback sobre usted cree esto, pero en realidad es esto, y qué efecto tiene eso en las decisiones ideales de cómo debería ser? ¿Cómo crees que juega eso? No sé si se entendió la pregunta, no sé si fui claro. Sí, perfecto, perfecto. Creo en la segunda parte del feedback, Leo puede hablar mejor que yo, se lo voy a dejar a él después. Y en cuanto a la primera parte, hay un paper anterior de unos años antes que compara la distribución estimada con la distribución real, y sí, es verdad que los estadounidenses estiman una distribución de la riqueza más igualitaria que la real, y en ese mismo paper también se les había preguntado si elegían una distribución que era perfectamente igualitaria, que era, no perfectamente, pero mucho más igualitaria que la de Estados Unidos, que era la distribución real de Suecia, sin decirles de dónde era, y los participantes preferían esa distribución versus su real distribución, que era la distribución de Estados Unidos. Pero sí, se hizo antes de este artículo. Buenísimo. Leo, ¿vos tenés algo para sumar sobre eso? No, muy breve. Efectivamente, cuando hay algún feedback y la gente capta mejor cuál es su lugar en la distribución, muchas veces modifica sus preferencias redistributivas. Así que ese ida y vuelta, o sea, el rol de la información termina siendo súper importante en la manifestación de las preferencias redistributivas y lo que finalmente la gente después termina votando. Así que parece que ahí hay un tema súper importante. Hay algunos papers, naturalmente, para otros países, pero también algún paper para Argentina muy interesante de Guillermo Cruz y coautores. Sí, ese a mí es un paper que me gusta mucho, también es de platenses, ¿no? De platenses hinchas del Lobo también. Más, vamos sumando, cada vez más. Sí, pero que también yo lo veo como un sesgo de clase media, ¿no? Todos nos creemos que somos clase media, ¿no? O sea, en la distribución ideal, o sea, no ideal en el sentido de lo que presentó Lucía, sino de lo que creemos que es mucho más igualitario que lo que efectivamente es, ¿no? Claro, pero ni bien te dicen que no estás ahí en el medio donde creías, estás en tal lugar, más adelante o más atrás, ahí modificás un poco tus preferencias. Claro, genial. Pablo. Sí, un poco complementando, ¿no? Este pequeño debate sobre dónde cree cada uno que se encuentra. El otro día estaba una periodista en un programa de TV haciéndole un reportaje a un economista que en vano intentaba convencerla de que ella y él, los dos, estaban en el primer decil. Ahora, la reacción no fue la de, ¡ay, qué sorpresa! Estoy en el primer decil, qué lindo, vamos a redistribuir, sino que fue, digamos, de completa negación, se sintió ofendida, ¿no? Dijo, vos me estás llamando rica a mí, ¿no? Yo tengo un departamentito, un autito, una casita de fin de semana y qué sé yo, y soy rica. Y la respuesta obvia es sí, digamos. Pero, digamos, mucha gente niega esta situación y cuando uno le dice que tiene que redistribuir y está en el primer decil, cree que va a recibir y no tiene que pagar, digamos. Entonces, digamos, siempre me quedan las dudas sobre si uno tiene que avisar o no, digamos, a la hora de hacer políticas redistributivas, ¿no? Porque, digamos, la verdad es que la reacción de la gente muchas veces es negativa, e incluso cuando uno le dice, porque cuando uno le está diciendo que está en el primer decil, le está diciendo privilegiado,
o privilegiada, y en un país como este, en donde, digamos, se cree que los que están en el primer decil de alguna manera obtuvieron sus ingresos, su riqueza de una manera no muy clara, incluso hasta puede ser insultante, ¿no? Y en general la respuesta tiende a ser, bueno, yo trabajé toda mi vida, digamos, como diciendo, bueno, digamos, acá estamos los que trabajamos, digamos, finalmente. Y entonces, digamos, si esa es la respuesta y esa es digamos, la reacción ante el conocimiento de dónde está uno en la distribución de ingresos, a uno le queda la duda de si en algunos países, como en este quizá, digamos, es mejor comunicar que se va a hacer política redistributiva porque uno es un privilegiado, digamos, o no decir nada, como los impuestos, el impuesto que mejor se cobra es aquel que uno no se da cuenta que está pagando, y llevar adelante políticas redistributivas sin avisar mucho, ¿no? Pero es un debate. Sí, de acuerdo. O sea, es cierto, hay que ver qué tan sistemático es el comentario, digamos, de esa persona. Eso a mí me lleva a algo que, digamos, me hizo pensar también la presentación de Lucía, que es qué tan, digamos, sobre los efectos heterogéneos, ¿no?, que hay en las preferencias, ¿no? O sea, Lucía presentó como promedios, en el sentido de como los estadounidenses en general, pero por ejemplo, y eso, por ahí, entre mi respuesta y me he hecho una pregunta para Lucía, que es si en algún momento del paper miraron algo de la relación con, por ejemplo, si eran del sur de Estados Unidos, del norte de Estados Unidos, por ejemplo, si eran republicanos o demócratas, o algún tipo de efecto digamos, heterogéneo sobre, digamos, el republicano más extremo. Qué tan igualitario es en salud, por ejemplo, que parecía como que eran bastante igualitarios en ese sentido. ¿Ese tipo de análisis lo pudieron hacer, Lu, en el trabajo? Sí, sí, lo hicimos. De hecho, es una de las últimas figuras del artículo original, digamos, pero lo que encontramos fue, en general, consenso en todos los grupos demográficos. Increíble, o sea, para mí era como súper antiintuitivo, digamos, y lo hace más poderoso también el trabajo por otra vez, creo que hay una cuestión y que ustedes lo ponían como bien, que es el tema de la igualdad de oportunidades, ¿no? O sea, salud y educación son necesarios para tener igualdad de oportunidades, y es algo que está valorado dentro de la matriz, digamos, si se quiere, de valores morales que tienen tanto de un lado como del otro en los Estados Unidos, ¿no? Así que bueno. Bueno, con esto, si les parece, siendo 11:10, habiéndonos pasado unos pocos minutos, creo que hemos batido récords de no pasarnos por demasiado. Si no hay ninguna otra pregunta para Lucía o para nuestros invitados, les agradezco muchísimo por la participación. Les recuerdo, digamos, que estos encuentros que estamos teniendo de la Red Argentina de Ciencia del Comportamiento y Políticas Públicas van a seguir ocurriendo de modo aproximadamente mensual. El próximo encuentro hacia fines de junio, donde vamos a estar hablando sobre educación y deserción escolar, con una invitada también de lujo, que es Carolina López. Les mandaremos los detalles, la fecha exacta y los temas exactos en la próxima semana. Y bueno, sin más que decir, les agradezco nuevamente por la participación, especialmente a Lucía, Leo y Pablo. Así que muchas gracias, y damos por concluido el encuentro de hoy. Gracias. Muchas gracias a todos. Gracias a todos por venir y a todas.